Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza con Arturo Martínez. 12:52, enseguida hablamos con José Manuel Vidal. José Alberto, ¿qué te parece? Buenos días. Buenos días, Arturo. Javefitness.com. Aquí estamos. Yo entrevistando a gente como David de la Riva recupero de verdad, y lo he dicho en el inicio, la fe en el ser humano. Ya se organizarán las cosas, pero la intención no es de hacer la guerra, sino de ayudar. Y eso es precisamente lo que diferencia al ser humano del animal, que no dejamos de ser un animal que habita el planeta, de la parte instintiva, y del marcar. Los leones marcan territorio y el que entre van a por él y se cargan a familia, hijos, pero esos son los leones, el instinto. Totalmente. Es mentira que haya gente que se guíe solo por el instinto, pero cuando te encuentras gente así, solidaria, ahí ya ves la esencia, el alma del ser humano, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que es mucho más que un animal, ¿no? Se agradece encontrar gente así. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar javefitness.com, temas que tienen que ver con la salud. Mira, para una buena salud es mejor no hacer guerras. Correcto. Sí, estaríamos mejor de salud. Desde luego. Pero bueno, al margen de esto, hoy vamos a hablar del tema de una proteína que puede causar, déjame utilizar este argot, este lenguaje, movida intestinal. Correcto. En diferentes personas. Unos porque son celíacos, y ahora explicamos qué es esto, otros porque tengan alergia y otros porque sean intolerantes. Hay tres tipos un poco de, digamos... Sensibles. Bueno, eso, sensibles a esa proteína, al gluten, ¿no? Exacto. Pues vamos a empezar por el principio. El gluten, que es una proteína, José Alberto. Sí, correcto. Sí. O sea, al final, básicamente, estaba aquí buscando justo porque esto lo tenía puesto yo... al final, y yo... lo tenía puesto por el final. Le he cambiado el guión. Pero ha sido un fallo mío. Lo tengo aquí está. Claro, la celiaquía es una enfermedad autoinmune a la gliadina del gluten, que es la proteína, efectivamente. Estaba buscando el nombre que lo tenía en esta página de aquí. Pero efectivamente, entonces, claro, yo he escuchado toda la vida, y de hecho se seguirá escuchando, porque esto es algo que de hecho me he enterado hace relativamente poco. Yo antes tomaba como que el celíaco era el intolerante al gluten, y luego sí que es verdad que sabía que existía lo que llaman alergia al gluten y lo que llaman sensibilidad al gluten. Pero yo asociaba que la celiaquía era intolerancia al gluten, pero lo asociaba porque todavía se sigue diciendo mal que los celíacos son los que son intolerantes al gluten. Y eso es lo que quería hoy reflejar, que no es exactamente... O sea, que está mal expresado. No es que no sea así, sino que está mal expresado, ¿no? Porque por una parte la celiaquía, que aquí pone, a la que comúnmente se le ha denominado siempre intolerancia al gluten, aunque ya no es así, pone, o sea que en algún momento sí se tomó así, lo que pasa que se sigue llamando así, de mala forma. La celiaquía es definida como una enfermedad autoinmune sistémica y crónica producida por el consumo de gluten, que se da en individuos predispuestos genéticamente, y así se define en el actual protocolo de diagnóstico precoz de la celiaquía, ¿vale? O sea, la definición es la que acabo de decir, es una enfermedad autoinmune sistémica y crónica que se produce por el consumo de gluten. Eso es la celiaquía. Luego está la alergia al gluten, que tiene otro efecto diferente en el organismo y que básicamente... Pero es que tengo... no te preocupes. Aquí está. Es que lo tengo descrito de varias formas y esta es la que me pareció mejor para comentar por aquí, ¿no? El sistema inmune lo que hace es que considera el alimento como dañino para el organismo cuando en realidad no lo es, y la diferencia que tiene con la celiaquía es que en la celiaquía se destruyen tejidos, la pared del intestino, mientras que en la alergia no. Entonces, resumen, en la alergia puedes tener síntomas parecidos a la celiaquía, pues por ejemplo, que cuando tomes gluten pues tengas problemas realmente los tienes en el intestino, pero bueno, problemas del estómago y tal, que vayas más al baño, que tengas diarrea, etcétera, y mucho dolor, es lo que generalmente se tiene. Pero en el caso de la alergia no te está produciendo un daño en el intestino, mientras que en el caso de las personas celíacas sí. Claro, ¿cuál es el problema? El problema está en que la celiaquía, hay mucha gente que es celíaca y no lo sabe. No lo sabe porque realmente lo que es el daño fuerte no se produce pues hasta un momento en la etapa de la vida. Déjame, en este punto personas. Que te comente, a ver si es acertado o no. Imagínate una persona que tiene alergia al huevo y consume huevo. Sí.
A nivel intestinal, el huevo ya... a nivel ya... En la misma deglución, ya ese individuo, por el paso simple del huevo, que el cuerpo considera que es un enemigo, ya empieza a producir un proceso inflamatorio. No es otro que envío de sangre a esa zona para luchar contra el enemigo. Falso enemigo, pero que el cuerpo considera enemigo. Correcto. Entonces empieza a desencadenar inflamación en esas partes. Puede desencadenar inflamación intestinal, puesto que al llegar al intestino el cuerpo envía ahí lo que conocemos como citoquinas, un proceso inflamatorio para llevar allí las defensas del cuerpo y atacar al que, vuelvo a repetir, no es, pero el cuerpo considera enemigo. Incluso puede haber absorción intestinal. Entonces pasa a torrente sanguíneo y en la misma sangre también producir inflamación. De tal manera que dependiendo de la ingesta y la cantidad, un alérgico al gluten, al huevo, a lo que sea, puede desencadenar procesos inflamatorios no solamente en el intestino, incluso, que ahí es lo peligroso, y por eso el Urbasón, incluso también las vías aéreas que se van cerrando, una cascada desenfrenada de citoquinas que puedan hacer esto. No los celíacos. Claro. Los celíacos no hay una cascada de citoquinas que se desencadenan en todo el cuerpo, no. Se ataca a las células de las paredes de ese proceso inflamatorio, ataca exclusivamente al intestino, ¿no? A las paredes intestinales. Efectivamente. En el caso de la celiaquía, como se comenta aquí, la pared del intestino tiene unas proteínas que se parecen mucho a la gliadina, que es la del gluten, y al empezar a tomar cereales se generan anticuerpos, defensas contra el gluten, de forma que se activa el sistema inmune. Entonces, si el gluten no se pareciera tanto a la proteína de la pared del intestino, sería una alergia, pero al parecerse tanto, ataca también al intestino y cada vez y destruye esto. Que se come gluten. Y ahora aquí el peligro de esto que decías, de uno que no sepa que es celíaco y que consume gluten. Y eso lo dejamos porque ahí es donde viene el intríngulis de todo. Perfecto. ¿Qué es lo que puede pasar? Que mala cosa. Mala cosa. Y ahora explicamos por qué lo decimos de una manera coloquial, dejándolo diga así. Pero tú eres celíaco y no lo sabes, mala cosa. Exacto. Si te sienta el pan mal, míratelo, no vaya a ser, porque estás a tiempo y se puede prevenir que eso siga avanzando. Lo descubrimos ahora seguimos indagando este tema. Perfecto. Nos vamos a repasar la información, ahora volvemos contigo, José Alberto. Muy bien. Hablábamos de, José Alberto, hablábamos de la celiaquía en este caso y de cómo una persona, que ahí está el peligro, que no sepa que es celíaca, si sigue consumiendo esta proteína que se parece tanto a lo que el cuerpo considera como enemigo dentro de la propia proteína de la pared intestinal, puede acabar destruyendo precisamente esa proteína del intestino, por lo tanto causar inflamación, incluso tumores y cáncer, si esto no se sabe, ¿no? Y con el tiempo, pues mayor grado de celiaquía. Y vamos a empezar por el principio. ¿Por qué una persona que se empieza a encontrar mal debe ir al médico cuando consume alimentos y no sabe si es celíaco, si tiene la Helicobacter pylori o qué demonios tiene? ¿Por qué debe acudir al profesional de digestivo? Bueno, esto me parece súper importante porque, como comento, yo he tenido un caso muy cercano de una persona que ha desarrollado que ha desarrollado los síntomas de la celiaquía hace relativamente poco, y lo que tuvo fueron muchísimos problemas claro, obviamente a nivel estomacal, a medida que pasaban las semanas tenía gases, tenía diarreas, no podía comer porque no tenía hambre. Y entonces, pues obviamente cuando hay un problema en el estómago, cuanto antes, no es que nos duela de repente un poco el estómago hoy y vayamos directamente al hospital, pero cuanto antes, si eso no se va solo, pues sí que hay que ir al hospital para ver qué puede ser, porque como bien has dicho, pues puede ser la pylori, puede ser celiaquía, puede ser mil millones de cosas. Lo que determine el profesional. Exacto. Entonces ya hemos dicho que alergia al gluten, la diferencia que tiene con la celiaquía es que en este caso, en el caso de la alergia, no se destruyen los tejidos de la parte del intestino, pero nos sienta mal comer gluten, en definitiva. Y en la celiaquía no es solo que nos siente mal y tengamos síntomas, sino que además por dentro se pueden producir úlceras, heridas, inflamación del intestino. Y esto es muy importante, con el tema de las trazas puede ser que no tengamos síntomas en las personas celíacas, pero si tomamos comida que esté contaminada, que ahora voy a explicar qué es eso, pues puede ser que no tengamos síntomas, pero que sí que se siga habiendo un problema en el estómago a nivel de que se generen úlceras, heridas, que no nos enteremos, y eso al final puede acabar derivando incluso hasta en cánceres relacionados con el intestino y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la contaminación. ¿Cuántos grados hay de celiaquía? Bueno, depende en qué grado se encuentre, ¿no? Claro, lo que iba a comentar es que, bueno, en realidad no son grados como tal, se llaman tipos, es lo que leí, y dentro de estos tipos, pues claro, está la celiaquía subclínica o asintomática, en el que
las personas sí que se están dañando las vellosidades intestinales, incluso con atrofia. Si se hace una prueba de una biopsia gastrointestinal, va a salir que tiene celiaquía, solo que él no va a tener síntomas. O sea, puede ser alguien que no sepa que tiene celiaquía, ¿vale? Luego está la clásica o sintomática, que es, pues, efectivamente el que tiene síntomas, que al final acaba, que como he dicho, puede ser, pues, diarrea, migrañas, cansancio extremo, etcétera, pero bueno, sobre todo relacionado con el estómago, aunque sí que es verdad, que afecta al tema del cansancio extremo y demás, porque la persona que te comento, pues eso. Y luego, celiaquía también hay potencial latente y refractaria, pero bueno, esas las paso un poco por encima. Lo más importante y lo que quería destacar es el tema de lo de la contaminación, cómo puede ser eso. Claro, una persona que sea celíaca, ya diagnosticada. Exacto, una persona... Y estábamos, un alérgico al gluten. Sí. Consume trazas de gluten y le puede dar una reacción alérgica, mayor o menor, dependiendo del grado de alergia. Pero bueno, digamos... Pero no se provoca daño en el intestino. Eso no se provoca. Pero un celíaco... Exacto. El gluten... Sí se provoca. Y una cosa que me parece importante es, obviamente, cuando vayan al supermercado tienen que leer si contiene o no contiene trazas. Yo el otro día, por ejemplo, claro, ya me fijé, y en unas tortas de maíz que compro de vez en cuando, pues me fijé, y aunque son tortas de maíz, en el envase pone claramente, lo que pasa que lo tienes que leer, pone claramente, puede contener trazas de gluten, no sé qué. Están obligados. En la parte alérgenos están obligados a poner que puede contener, porque el maíz es un cereal que en el grano no contiene la proteína gluten. Pero en la cadena de producción, si por ahí ha pasado trigo, también, o claro, o avena, o yo qué sé, mil millones de cosas, pues entonces pasa, ¿no? Eso con el tema de los productos de supermercado. Pero una cosa que quería destacar también, que es muy importante, es cuando se sale a comer fuera, por ejemplo, aunque yo veo que cada vez todos los restaurantes y tal, cada vez están ya más concienciados con este tema y tienen más conocimiento del tema, pero por ejemplo, uno puede decir, bueno, pues unas patatas fritas te las puedes comer. Depende, porque, y hay que preguntarlo, si uno es celíaco, lo suyo es que lo pregunte, porque si, por ejemplo, en ese mismo aceite donde están friendo las patatas se ha frito anteriormente, un rebozado, con por pan ejemplo, rallado, exacto, pues eso va a contener obviamente trazas de gluten, que puede ser que cuando te estés tomando las patatas no te sienten mal, pero te están haciendo daño. Entonces hay que tener un poco de, hay que tener mucho cuidado con el tema de la alimentación cuando se es celíaco. Claro, la traza de gluten el cuerpo la reconoce, el sistema inmune lo localiza, empieza a dañar de nuevo a ese gluten, porque el cuerpo lo considera enemigo, aunque no sea alergia, es autoinmune. Exacto. Y por lo tanto también a las paredes intestinales cuya proteína se parece tanto al gluten. Exacto. Y estamos provocando, aunque no tenga síntomas, un problema intestinal en esa persona, ¿no? Sí, efectivamente. Y lo que comento, si al final eso se acaba repitiendo en el tiempo, pues es como todo, se puede llegar a desarrollar. Sí, es delicado. Y luego también el tema de, porque yo conozco a mucha gente que me dice, por ejemplo, no como gluten, porque así no como gluten y así no tengo ese problema y así no sé qué. No, o sea, no, el hacer esas cosas no es recomendable. Comer mucho gluten, al igual que comer muchas de otras cosas, no es bueno, pero el eliminarlo del todo, si no tienes ningún tipo de problema, tampoco es positivo. Quiero decir, no tienes ni por qué dejar... Si a ti te gusta algo que tiene gluten, que si uno le pasa que al final resulta que es celíaco, se dará cuenta de la de cosas que contienen gluten o trazas de gluten, pues en ese caso no hace falta eliminarlo si uno no tiene ningún tipo de problema. Y si uno desarrolla algún tipo de problema de estos, lo que quería destacar es que hay pruebas para todo. Entonces, aquí ya lo he dicho, por una parte, en una gastroscopia puede salir que tengas las vellosidades atrofiadas, o puede ser que no salga. Donde sí sale 100% la prueba de la celiaquía es cuando te hacen una biopsia intestinal. Si te hacen una biopsia intestinal va a salir, si lo tienes o no lo tienes. Y para el tema de las alergias también hay pruebas de alergias. Entonces esas dos cosas puede haber. Y luego también mencioné otra cosa que era la sensibilidad. Eso sí. Y la sensibilidad básicamente, y resumiendo muy deprisa, es básicamente como cuando hablamos de la aprensión de los alimentos, y es que por lo que sea, pues tú en tu cabeza tienes que no te sienta bien y no te sienta bien porque lo tienes en tu cabeza, pero ya está, es un tema más mental que otra cosa, pero que bueno, que existe, que es real, ¿eh? Hay otros cereales que sin tener gluten, como el arroz, sí, hay personas que le sientan mal. Correcto. Alguna proteína del cereal, no lo sé.
Sí, la presión está ahí, existe, y no es solo con temas con gluten, sino con muchos y otros ojo, puede ser alimentos. placebo o no, o Sí. tu cuerpo reconoce una proteína que no le gusta o alguna otra sustancia que no le gusta y te sienta mal, ya está. O no tienes la flora intestinal con las cepas correctas de bacterias porque no haces deporte o mala alimentación y te sienta mal, que puede ser, o eso lo va viendo cada uno. Correcto. Y luego una cosa muy importante es que la celiaquía, pues por lo menos a día de hoy, no hay ningún tipo de fármaco que la elimine, y eso lo tienes para toda la vida y ya está. O sea, eso lo tienes así. Que por ejemplo con el tema de las alergias, y luego puede aparecer en cualquier momento, y con el tema de las alergias pasa igual, con la diferencia de que, por ejemplo, has mencionado antes el tema de las alergias al huevo. Uno de mis sobrinos era alérgico al huevo de pequeño y ahora no lo es. Entonces, sí, eso es madurez del sistema inmune. Exacto. Y no es... puede ser crónico o no. Exacto. ¿Sabes? O sea, exacto. Que es así. Muy bien. José Alberto, pues a ver si algún día con terapia genética se logra saber qué gen hay que tocar, tocándolo, porque ya es así. Lo tocas así y se acabó. Y el sistema inmune ya no lo ataca. Algún fármaco biológico puede ser que acabe haciendo algo. Con el tiempo. Claro. A ver si somos buenos y dejamos que la gente investigue, porque es muy grave también lo que subyace detrás de una guerra. Y es que los investigadores, que son gente que no se dedica a luchar, los artistas, que son gente que no se dedica a luchar, y la gente que quiere vivir en paz, no puede hacerlo porque se coarta esa libertad y esa grandeza que tiene que ver con la investigación por culpa de una guerra. Pero es lo que hay. Yo que estuve en Alemania recientemente, allí el grupo con el que yo colaboraba, que es muy internacional, tiene o tenía colaboraciones internacionales con gente obviamente de Rusia que no tiene la culpa de nada. Y bueno, pues hoy salió una... Imagínate que mañana sale allí un grupo que descubre la cura contra el cáncer de colon. Ya. Pues estamos privando a la humanidad de ese recurso. Por culpa de una guerra que no tiene nada que ver con la investigación. En fin, es todo tan absurdo. A ver si pasa pronto, de verdad. A ver si pasa pronto. Me pasabas tú la noticia, además, esta mañana. Sí. En fin. Gracias, José Alberto, como siempre. Gracias a ti. Si se han perdido este capítulo o otros, javefitness.com, en las redes sociales. Y aquí cada lunes. Eso es. Muchas gracias. Seguimos adelante. Me queda vida.